del Creador, el inicio. Estamos en la segunda parte de un tema maravilloso que son vidas pasadas según la Torá. Y hemos hablado de la perspectiva de lo que tiene el pueblo judío con respecto a la transmigración de las almas, o en otras palabras, a la reencarnación. Y vemos que dentro de su conocimiento, del conocimiento que ellos reciben en todas las escuelas, que enseñan respecto al Creador, a la creación, ellos tienen bien claro todos estos aspectos que para nosotros los occidentales se nos dificulta tanto, y es debido a que nosotros fuimos bombardeados, fuimos obligados a entrar en una línea de pensamiento bastante manipuladora, mentirosa, sesgada, donde nos hablaron de Dios, pero a la manera de ellos, quitando gran parte de la realidad de lo que es el Creador, del poder, de lo que realmente Él es y representa para la humanidad. También nos negaron la parte evolutiva que el Creador dispuso para nuestras vidas, y todo esto lo trataron de encajar o meter dentro de una corriente religiosa que ha llevado precisamente a que el hombre viva lleno de culpas, de remordimientos, y que siempre tenga una dependencia hacia esa religión, ¿sí? Y hayan desdibujado debido a eso el camino que debe seguir cada persona como tal, que es el camino evolutivo, que es de entender que hemos venido a aprender lecciones y a rectificar entonces nuestras vidas pasadas. Entonces ellos, más que nadie, hablo de los religiosos de la parte occidental, comenzaron desde hace muchos siglos a sacar de sus textos la palabra reencarnación, porque la palabra transmigración de almas, eso es más, lo acuñaron más bien para nuestra época, ¿verdad? Pero entonces yo quiero decirles que en la época antigua, cuando en el primer siglo comienzan a formar el concepto de Dios, los filósofos, entonces ellos eran conscientes de que ya habían venido, ya habían estado aquí siglos antes. Y como tal, entonces ellos empezaron a filosofar al respecto, y algunos de ellos entonces sacaron una línea que se llama teología, que es el estudio de Dios, el por qué Dios, el para qué Dios. Entonces empezaron a crear todo esto, y obviamente dentro de toda esta creación esto sirvió como un caldo de cultivo, y le cayó de primera al pueblo romano, que ejercía su poderío en esa época como imperio allí con Israel. Y entonces empieza a crear, a través de Lactancio y Teodosio, crean la religión romana, que inicialmente se llamó cristiana, que es la que conocemos hoy con sus miles de derivaciones, porque hay más de 40.000 religiones. Pero todo salió desde allí, ¿verdad? Entonces, imagínense, todos hicieron ideas de Dios, de lo que, y entonces unos dicen que Dios dijo esto, el otro dice que no sé qué, el otro dice que mi Biblia es la real, el otro dice que no, que es que yo tengo lo más antiguo, el otro dice no, que es que, bueno, miles de cosas. Y lo que estamos aprendiendo hoy es acerca de vidas pasadas según la Torá. Es lo que el pueblo judío, lo que el pueblo de Israel tiene como conocimiento. Pues aquí lo estamos resumiendo, pero eso es una maravilla, la verdad. Y ellos sí tienen muy claro el plan evolutivo de nuestro Creador hacia la humanidad. Entonces difiere muchísimo, muchísimo de lo que un día aprendimos a través de la religión. Por eso, si usted quiere conocer verdaderamente a Dios, lo conoce es
apartándose de cualquier tipo religioso y teniendo un encuentro personal con Él, empezar a vivir realmente con Él, ¿sí? Obviamente siguiendo los preceptos que le dio a la humanidad, los 7 preceptos, ¿sí? De la ética moral con la cual nosotros debemos asumir todo, pero desde la parte abierta de nuestro Creador, no desde una doctrina que porque esto le dicen pecado. Ellos inventaron una cantidad de cosas que lo hemos ya hablado en diferentes videos. Hoy entonces les invito, si usted apenas llega, bienvenido a nuestro canal. De hecho, le invito para que se suscriba si no lo ha hecho y para que comparta también todos estos aprendizajes, todo este conocimiento con otras personas, ¿sí? Esa es la invitación que hacemos. Por supuesto, le invitamos también a que tome café. Café de Colombia, el mejor café del mundo es el colombiano, eso no le cabe duda. Es como decir que el mejor té es el que se vive en el Medio Oriente, ¿verdad? El que toman en el Medio Oriente. En Asia, obviamente, también toman té. Y ellos también tienen una importancia bastante relevante, ¿sí? Todo esto. Pero bueno, vamos entonces a continuar con el tema, o sea que bienvenidos todos. Entonces, comenzamos la segunda parte. Entonces, en esa instancia, antes de bajar, estamos hablando que un alma, antes de venir a este mundo, 45 días antes, entonces tiene contacto con la mamá, la que va a ser la mamá. De hecho, todo eso son contratos álmicos que se hablaron siglos atrás, allá con el Creador. Son pactos almáticos, donde allá mismo se origina quién va a ser el papá, quién es la mamá, quién los hermanos, quiénes son los que van a ayudar a contribuir para que esta persona tenga esos confrontamientos, para que realmente no olvide lo que tiene, lo que vino a hacer y de rectificar. Entonces, por eso es que venimos hablando que 45 días antes se empieza esta tarea, ¿verdad? Que es como si lo lanzaran de un paracaídas ya después de haber tenido la clase de paracaidismo, obviamente, ¿verdad? Entonces, en esa instancia, antes de bajar esa alma, Dios prepara el alma y le da las instrucciones. Tienes que ser justo, no podrás ser malvado. Le hace jurar, así como comienza el libro de Tania. El libro comienza esto sobre el juramento de Dios. Le da hasta el alma de que, a pesar de que va a estar en un entorno hostil dentro del cuerpo, va a tener muchas tentaciones y muchas presiones en todos los lados. Tiene que mantenerse como alma justa, no tiene que ser perversa, y ahí le revelan y le ponen en la mochila interior todas las misiones espirituales que tiene por resolver, y para hacer consecuentemente le dan el conjunto de vulnerabilidades que tiene que luchar contra esas vulnerabilidades propias, y también el conjunto de herramientas dentro de las positivas para poder hacer frente a todas las misiones espirituales que Dios le revela. Este es el tema, este es lo que enseñan allá en Israel a todos los que estudian referente en las yizá, en los sitios de estudio precisamente de la Torah. Les enseñan todo esto, ¿verdad? Entonces, después de esto, durante los 9 meses que está intrauterinamente, 2 ángeles, donde Alfón y Metatrón, le anuncian todo esto en detalle antes de nacer. Y se trae teóricamente que los ángeles le golpean el labio, o sea, la hendidura del labio, y le hace olvidar todo la enseñanza, y hacen olvidar, o sea, una vida intrauterina se revela todo. ¿Qué quiere decir? Sí. Después se olvida todo, o sea, mientras esté en el feto, o sea, mientras esté en el vientre, este feto, sí, mal dicho, obviamente es un alma, tiene todo el conocimiento de todo lo que viene a ser, de todo lo que el Creador, lo que planeamos con el Creador, lo que pactamos con Él. Pero obviamente después de nacer, obviamente los ángeles lo que van a hacer es quitarle, o sea, borrarle, entre comillas, ¿sí? Cerrarle esa puerta del conocimiento astral de la vida anterior, y más bien, entonces de ahí para allá empieza de ceros el conocimiento, el aprendizaje y la realización en el plan evolutivo
para poder entonces alcanzar el propósito que el Eterno nos ha dado. Obviamente vamos a tener espíritu guía, vamos a tener también un ángel que nos va a guardar y nos va a ayudar en toda batalla. Bueno, en fin, ¿cierto? Dice entonces que, o sea, una vida y después se olvida todo, así como es físicamente en el momento del parto, así también es espiritualmente lo que pasa con el alma. El momento del parto, dice el Talmud, aquí se asemeja a un feto en el vientre de la madre, a una libreta plegada, la cabeza entre las piernas es como un plegado. Cuando nace, el Talmud dice, se cierra lo abierto y se abre lo cerrado. Se cierra lo abierto, o sea, el ombligo, donde está alimentando sobre los... se abre, y los cerrados, ¿qué se abre? Los ojos, la mano, los oídos, se destapa todo y pasa del estado intrauterino a un estado de la luz, donde pierde contacto con su fuente de vida, con la madre y el cordón umbilical, y ahora es un ser independiente. Lo mismo que sucede con el cuerpo, sucede con el alma. Es un proceso muy similar, ¿sí? Cuando el alma deja el plano allá y venimos acá. El alma también tiene un estado intrauterino que era la revelación, el contacto directo y la dependencia con la madre, que era Dios, alegóricamente pues hablando. Se le enseña que todo no tiene que preocuparse de nada, y ahora al momento del parto también el alma se le hace olvidar todo para que revele. Obviamente que es mucho más fácil descubrir lo olvidado que aprenderlo de cero. Como cualquier técnica, una persona aprende a andar en bicicleta y después por décadas deja de conducir bicicleta. Cuando retoma el hábito es mucho más fácil, porque el cuerpo ya está acostumbrado a la dinámica de pedalear y mantener un equilibrio. Eso es lo que Dios le enseña, la misión, las visiones espirituales, lo que tiene que hacer en la vida. Y no hablamos de los que le gusta a la persona, hablamos de lo que tiene que hacer, que son cosas muy diferentes, ¿sí? Si te gusta tocar el violín, y está muy bien, pero no tiene que ver con la misión espiritual. Cada uno tiene una tarea de hacer y es lo que te mandaron, y por eso el propósito para que el objetivo del ser humano, es decir, descubrir esto a través de la enseñanza, de la luz de la Torá y de su propia sensibilidad espiritual, cosechando de la práctica de los preceptos, alumbrar su alma, que es el alma, y es como dice la ley y como mandó nuestro Rey universal, ¿sí? Así es como lo manejan desde la parte, el pueblo de Israel, el pueblo judío, desde la parte de la Torá. Salomón en su libro de Proverbios, la vela de Dios, dice que la vela de Dios es el alma del ser humano, con lo que vemos o con lo que vimos. El rey Salomón dice que la vela es el precepto y el mandamiento de Dios, y la Torá es la luz. Es lo que dice, pues lo que en español, lo que nosotros entendemos, ¿cierto? El que dice el rey Salomón, la vela es el precepto y el mandamiento de Dios, y la Torá es la luz. El ser humano alumbra su alma a través de observar y estudiar la Torá, enseñan ellos. Y la práctica de los preceptos lo vuelven sensible para poder detectar lo que la Torá le indica. Las dos cosas juntas, ¿sí? En una. La sensibilidad de la práctica de los preceptos y el estudio con el conjunto durante mucho tiempo para poder detectar esto es sumamente necesario. Ahora bien, la persona en la vida, si no cumplió todas las misiones espirituales, al igual que todos, debe presentarse ante el trono celestial antes y dar cuentas de su alma y asumir sus consecuencias por no haberlo hecho como lo debía, ¿sí? Recuerde que estamos aprendiendo vidas pasadas según la Torá, ¿verdad? Dios le da otras diferentes oportunidades para hacer lo mismo que tiene que hacer. Obviamente desde el punto de partida mucho más defectuoso. Es como un examen que las personas se gradúan, estudian durante un año, se gradúan luego en diciembre, por lo menos en esta parte del continente. Si el examen es en diciembre y sale mal, erróneo, le dan una oportunidad en marzo, si no en agosto, y cada vez las oportunidades son más complejas
porque la persona viene ya más tosca y más áspera, pero el examen no cambia. Tiene que hacer lo que fue destinado a hacer, hasta que no lo termine, va a seguir volviendo una y otra vez. ¿Sí ve? Va a seguir transmigrando esa alma una y otra vez en ese sentido. ¿Por qué? Porque no ha evolucionado. Ahora, cuando evoluciona no quiere decir que no lo va a volver a hacer. Claro que vamos a regresar porque es el plan evolutivo, pero ya no en las veces y ya siempre de forma diferente. Antes, en el concepto de transmigración de las almas, también la mal llamada reencarnación por algunos, transmigración en otro tiempo, vuelven a migrar. Igual que un teléfono celular, que la información está en el chip y el aparato se desgasta, el cuerpo del aparato, el humano se desgasta, vive 80 años, algunos un poco más, otros menos, se muere, o sea, se trasciende, pero el alma, que es como el chip, la información va cambiando, va migrando de cuerpo en cuerpo, naciendo y volviendo a morir en una misma alma, la misma alma, ¿sí? Va evolucionando, ¿cierto? Con un mismo propósito, va migrando en varios cuerpos hasta tanto termine la misión espiritual que le fue asignada en condiciones desfavorables y favorables. Si el ser humano es un animal sin piedad, algunos dicen que puede un alma transmigrar y ser un animal o piedra, y como cuando el libro El portón de las reencarnaciones lo explica, obviamente son libros que hablan de fuentes muy complejas, que es difícil que una persona sin conocimientos pueda comprenderlo de una. Es mejor entonces conocer realmente lo que es su alma, lo que es el plan evolutivo, y entender las vivencias que se tienen, sacando de cada experiencia una lección. Entonces, cuando hablamos de la reencarnación o de la transmigración de las almas en otros cuerpos, en este contexto hablamos de su misión espiritual para hacer en la vida, conteniendo herramientas dentro del alma en vulnerabilidades y talentos. ¿Qué significa eso? Si la tarea no es hecha, entonces regresarás a hacerla cada vez en menores posibilidades y condiciones, porque no hay dos oportunidades para hacerlo lo mismo. El tiempo de la vida de un ser humano tiene una sola dirección, que es para adelante. No hay tiempo para atrás. Así como van a parar adelante, van a mirar para adelante. El tiempo corre para adelante, la gente corre para adelante, no hay para atrás. Si eres de los que no haces, hacer hoy no hay forma de recuperar, no serás capaz de poder recuperar lo que debías haber hecho, y podemos ejecutar exitosamente lo que tenemos que hacer mañana, pasado, pero la tarea de lo que hoy tenías que hacer y no lo hiciste, perdiste. Por eso es tan importante percatarse un minuto antes de esto, más un día antes mejor. Ahora, ¿por qué pasa de la vida que Dios tiene estipulada para nosotros? ¿Sí? 30 o 35.000 días en el mejor de los casos, menos, pero bueno, digamos positivo. Hay muchos días que ya los vivimos, o decir, ya los morimos, y es que los vivimos y ya no moriremos porque ya están muertos. ¿A qué se refiere el pueblo de Israel, sí, o la Torá cuando enseñan al respecto de esto? Es que el hombre tiene por vida más o menos aproximadamente 35.000 días. Es lo que nos otorgan a cada ser, ¿sí? Unos más, un poco más, otros un poco menos, ¿sí? Y debemos entender que usted no hace algo y deja pasar los días, o sea, usted no cumple con la misión, usted ya no puede mirar hacia atrás, porque eso ya pasó, esos días ya murieron, ¿sí? Los que tienen vida, por eso tengo una expectación de vida de tantos años, que es de lo que estamos hablando, ¿sí? Que una persona, desde que nace un alma, desde que viene acá, le dan aproximadamente 35.000 días para que realice la tarea. Por eso debemos ser muy sabios en el manejo del tiempo. Allá no existe tiempo, ¿sí?
Aquí sí. Y es en ese lapso de tiempo que yo debo nacer, crecer, aprender, conocer, desarrollar, rectificar y aprender las lecciones, ¿sí? Y empezar a vivirlas de forma correcta para que cuando termine mi tiempo pueda regresar, dar cuenta de mi alma y si es el caso pueda regresar, pueda volver a seguir mi parte evolutiva. No a venir a repetir y repetir y repetir porque no hice la tarea, ¿sí? Que es muy diferente. Si una vida tiene 35.000 días, en el peor de los casos, menos, pero bueno, hay muchos días que ya están, ¿sí? No hay corrección. Si no hay corrección, yo estoy muriendo y quedan por delante los días. Cuantifiquen cuántos días ha vivido. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Sí, no tenemos opción de corregir eso. No tenemos opción de corregir la vida pasada, ¿sí? Ni las vidas futuras, ni las vidas que no son nuestras. Solamente la vida que tenemos ahora por delante, ¿sí? En base, sí, al conocimiento anterior podemos, y de costado y de generación, sí. O sea, podemos corregir, podemos cambiar, podemos mejorar con base en lo que ya vivimos en las vidas pasadas, ¿sí? La corrección, la modificación está dada ahora, aquí, ¿sí? Mas no en el pasado y no en el futuro. No digan, no, después lo haré. No sabe si hay futuro. En primer lugar, nosotros somos un ensamble de dos cosas, un yo y un no yo. Un yo es todo lo que nosotros conocemos que es que tiene un ser humano, aparte del cuerpo, conciencia mental, conciencia moral, emociones, deseos, voluntad, deleite. Todo esto lo conocemos, ¿verdad? Eso es una parte de tu yo, pero también tienes un yo, el no yo. El alma es Dios. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea polvo de la tierra e insufla una parte de este no yo, o sea, de esa parte de él, de Dios, y no la podemos sentir porque sentiste el yo no. El no yo, el alma de Dios, ¿sí? Es un no yo, conocido por el ser humano, que habla de lo que tienes que hacer, no necesariamente lo que te gusta y lo que no te gusta. La gente confunde emociones con el alma. Almas y emociones son dos cosas diferentes. En un ser humano están las dos cosas. El ser humano es el ensamble del alma que migra y el cuerpo que se descarna. Recuerde, usted primero fue alma y vino y a través de un cuerpo desarrolla el plan evolutivo de su alma. Entonces, aquí está el yo, ¿sí? El yo soy. El no yo es del creador. Y porque Él es único, Él es poderoso, Él es sublime. Y Él nos da de ese no yo, o sea, esa chispa de la vida, nos da el alma para que nosotros, y nos da el plan para que nosotros desarrollemos nuestra alma. Entonces nos permite en el plan evolutivo desarrollar nuestra alma hasta llegar a ser un ser de luz. Cuando vuelve a la tierra el alma, en primer lugar hay que preguntar si vuelve como ser humano o como otra cosa. El alma es reencarnada, transmutada a otro cuerpo, pero encapsulada y capturada porque no tiene libertad de elección de cuerpo. Otros dicen que sí, que si baja en una piedra por un animal o por una planta, que si vuelve a vivir, pero en una forma de vida que no tenga libertad. También pueden reencarnar en un ser humano, lo que es muy seguro que todos los que estamos acá y todos los seres humanos, en primer lugar uno, hemos reencarnado siempre como tal, ¿cierto? Ya estuvimos acá, por eso estamos de nuevo, y segundo, tanto malo lo hicimos las cosas porque volvimos como seres humanos. O sea, volvemos nosotros como seres humanos. Hay partes
en la India, en algunas partes y en algunas religiones o doctrinas, dicen que una persona puede reencarnar como en una piedra, como en otra cosa, porque es un alma y entonces va a quedar ahí encapsulada y no va a poder tal cosa. Eso ya es otro cuento, otra cuestión, ¿verdad? Pero si nosotros estamos aquí fue porque antes venimos a rectificar no lo que hizo una piedra, vinimos a rectificar lo que hicimos la vez pasada, ¿sí? Por eso estamos acá y lo seguiremos haciendo hasta que cumplamos con el plan evolutivo. Cuando vuelve a la tierra, entonces es esto, ¿cierto? El ser humano tiene libertad de corregir. El alma reencarnada en un animal tiene que esperar que venga otro ser humano y haga algo con eso, ¿sí? Con ese precepto. Que rescate las chispas de la divinidad de esa alma para que se pueda liberar. Pero está preso porque está en el soporte que tiene esa vida. No tiene libre elección, el soporte del ser humano tiene libertad. Pero es como enamorarse de un aparato celular de tal marca. Si yo quiero que me caiga, quiero que dure eternamente, no quiero que se me caiga, eso es imposible, por naturaleza se va a romper, va a pasar algo con él, ¿cierto? Ahora lo principal no es esto de por fuera, lo principal del celular es la información que tiene, o sea, el chip, o sea, los datos del celular, ¿sí? No el aparato como tal. El aparato se descarta. Como no conoces los datos o no le das valor a los datos en general, es porque no quiere, es lo que no quiere, lo que la persona no quiere generalmente, la persona se aferra a lo que ve, pero lo que ve no es lo único que existe, lo que más valor tiene es lo que no se ve, lo que está por dentro, ¿sí? Lo que vale en sí. Por eso a las personas, a los seres humanos, no debemos verlo como personas, debemos verlos como almas, como nos ve el Creador, como almas. Hay personas que sufren accidentes, obviamente la gran mayoría de todo eso es pactado con el Creador, ¿sí? O sea, nada pasa por un azar o porque se accidentó, porque todo eso tiene una razón de ser. Entonces, la gente le da mucho pesar, mucha lástima de esas condiciones en que muchas personas trascienden, ¿cierto? Y la verdad es que simplemente es un alma, véalo como un alma, que eso que tenía que pasar, sí, que eso ya estaba planeado, que eso sirve para la evolución de esa persona. ¿Cómo? No lo sabemos, cada caso es diferente, tú eres diferente a los demás. Entonces, por supuesto, obviamente no tienes ni tenemos la respuesta para todo, ¿verdad? Pero lo que sí es que eso hace parte del plan individual, ¿sí? Evolutivo de cada ser. Entonces, veamos dos preguntas. Si uno no viene a rectificar vidas anteriores, punto número 1, ¿cuál es el objetivo de reencarnar? Y 2, ¿cómo saber cuál es la corrección individual que tiene cada uno en este mundo para la corrección individual? La respuesta es la siguiente: antes de corregir vidas pasadas, debemos corregir tu vida actual. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que debemos hacer y no las estamos haciendo, y cosas que no debemos hacer, igual las tenemos. Obviamente hay concepto de rectificar y vidas pasadas, pero también hay concepto de rectificar nuestra vida actual. Después vamos a pasar, sí, que existe el concepto de rectificar vidas pasadas. Seguro que la rectificación de la vida actual tiene que ver con la rectificación de vidas pasadas, porque viniste, porque no hiciste lo que tenía que hacer, ¿cierto? Y debes hacerlo ahora. Esto significa, ¿sí?, que si tú tienes una situación que siempre fallas ahí, que fallas ahí, que fallas ahí, hay personas, por poner un ejemplo, que dicen que son muy de malas en el amor. Y entonces tienen una relación, tienen otra, después se casan, fallan, vuelven y se casan, vuelve y se daña el matrimonio, y así. Y por último dicen, no, yo me quedé quieto, yo no quiero nada, no quiero conocer más personas, no quiero tener relación. ¿Qué pasa? Esa persona no pudo entender
que lo que vino a rectificar precisamente es esa situación, ¿sí? Debe conocer realmente, qué es el amor y la forma de amar, ¿sí? De saber que el amor debe ser incondicional, no es el amor cotidiano que tenemos, es un amor de trueque, ¿sí? Hasta lo cantan y dicen amor con amor yo pago. Sí, pero la verdad no es esa. Tenemos que amar incondicionalmente. ¿Sí ve? Dar sin esperar recibir. ¿Sí? Amar sin esperar que te amen. Entonces esa persona no conoció, no entendió el concepto, no entendió cuál era la obra que debía corregir, ¿sí? Y por lo tanto, si esa persona no corrige eso, pues va a tener otra vida cuando vuelva y va a tener la misma situación, ya ahora todavía más difícil, ya, entonces precisamente es por eso, o sea, es como para que, entonces usted al corregir esto que le está pasando aquí, sí, entiéndalo, está corrigiendo su vida pasada. Es así como funciona. La vida actual y la vida pasada están en conjunto. El ejemplo que al principio trajimos, si soy un técnico que arma autos en una fábrica y el turno ha pasado, no pinto ese chasis y lo tengo que hacer y ponerle la rueda, pero antes de pintar el chasis tengo que hacerlo antes que el turno acabe. Es algo similar porque la vida pasada lo hizo y esta vida, pero no me va a juzgar por lo que aquí ahora yo tengo las tareas de pintar el chasis, pero era lo que tenía que reparar, sí, tenía que hacer antes. Lo que hizo en la vida anterior y poner la rueda, que es mi tarea, pero ¿por qué voy a ser juzgado por el mundo laboral? Se da mucho si yo soy capaz de corregir lo que hizo, y otro compañero laboral le va a perjudicar, pero resulta que uno hizo lo que tiene que hacer o lo hizo porque le gustaba, pero no fue para lo que lo contrataron. En primer lugar, lo que tiene que hacer es lo descrito en el código, ¿sí? Y es una lucha, ¿sí? Y es muy detallado. Hay un libro que dice La lucha del judío, ¿sí? Y hay que estudiarlo, todo dice en el manual. La Tanaj, que es el conjunto de la Torá, de los libros de los profetas y de los salmos, y esa es la Tanaj. Encuentra también allí usted no solamente conocimientos, también encuentra elementos de persuasión y empieza a entender un poco acerca de que en lo antiguo, cómo se ha corregido las personas, que han cambiado, que han hecho, cómo es la vida, la forma de vida correctamente, sin volver eso en algo religioso, obvio, sí, pero sí entonces para que tengan una idea, sí, de que hay que cambiar los paradigmas y empezar a hacer las cosas de modo diferente, sí. Entonces, no por el hecho de que tú hayas cometido un error, de que esta persona, lo que yo les decía, tenía que venir a trabajar la parte del amor, la parte afectiva, el amar correctamente, entonces, y no lo hizo, sino que fracasó y fracasó y fracasó. Cuando esa persona ya termine su tiempo acá, ¿sí?, y trascienda, no por ese hecho lo van a juzgar y lo van a condenar y tiene que irse para el infierno. No, en absoluto. O esta persona que resulta que no pintó el chasis sabiendo que el chasis había que pintarlo y después colocarle la rueda y cayó en cuenta ya lo último, ya cuando terminó el turno, ya no tenía forma de hacerlo. Pues obviamente esta persona va a tener que en el próximo turno venir a corregir eso, ¿sí? Porque otra persona, por muchas cosas que tenga, no lo va a hacer. Eso es tarea individual, ¿sí? Entonces, es eso lo que nosotros tenemos que aprender. Y es desde esa perspectiva como lo ve el pueblo judío a través de la Torá. Entonces, para Dios darle la recompensa, el concepto de resolución
de difuntos es la derivación natural de la recompensa y la asunción. Dios es lo máximo, es justo que las personas que por diferentes motivos no tuvieron su recompensa material y física en este mundo de bienestar, salud y éxito, Dios lo va a reconstruir para recompensarlo. Pero el tema de la reencarnación o de la transmigración de las almas es diferente de eso. A pesar que los dos términos son correctos, en realidad se explica que hay muchas opiniones sobre el respecto. De esto los sabios cabalistas en diferentes generaciones debaten sobre esto. La opinión generalizada de la transmigración de las almas es que son 7 veces en cada nivel. Generalmente es la opinión. Otros dicen que para alcanzar el nivel de ser de luz debe ser las 140 veces, ¿cierto? Mejor dicho, otros dicen que 7 veces por nivel, ¿sí? Puesto que la primera vez en la vida, pues viva bien si uno la aprovecha. La situación es que tiene que regresar si uno no la aprovecha, la situación es que tiene que regresar para corregir. Y si no lo hace, tal vez le quiten esa habilidad y se la den a otro. ¿Para qué te van a dar igual si no la vas a usar bien? Y en lugar se pierda. Es mejor darle a otro la oportunidad. Es mejor que tú corrijas. Si es que en verdad vas a corregir, mira, la gente quiere orar, pero ¿estarán viviendo correctamente? ¿Para qué quieres lo primero? ¿Sí? Que decimos de una persona cuando nos convoca a rezar por personas que están muy enfermas, por decir algo. A veces piden que ore, que ruegue por personas que están enfermas, pero ¿está haciendo lo que el Creador dijo? ¿Usted sabe si esa enfermedad precisamente era para que corrigiera una parte de su vida? ¿Cierto que no lo sabemos? Entonces, lo primero que debe hacer esa persona es mirar adentro, ese yo, y mirar que esté obrando, que esté pensando, que esté viviendo, que esté hablando, que esté conduciendo su vida de forma correcta. De otra manera, esta persona ha violado alguna de las leyes universales y por eso está padeciendo tal situación. ¿Sí ven? Primero, ¿sí?, que le hablamos de corazón y con sinceridad a la persona que está enferma, le decimos la verdad, mira, vamos a rezar y esto puede ayudar, pero en realidad está muy enfermo. ¿Y sabes qué? La pregunta es, ¿Dios te va a alargar la vida? ¿Qué vas a hacer con esa vida? Porque vivir para existir y tomar y comer sándwich es mejor, no, sí, es mejor rectificar tu vida. Para esto es mejor entonces, ¿sí? Si no lo vas a rectificar, pues es mejor morir. Ahora, deja lugar a otro que rectifique su vida, que quiera vivir con propósito. Lo que me gusta a mí es un propósito trascendente del alma. ¿Para qué vive tu alma? O sea, no existir como existen los animales y vivir en pleno de propósito que la Torah me indique, ¿sí? Por eso yo debo entonces mirar cómo es que yo quiero. Reencarnar o transmigrar es lo correcto. No es un error. Aquí pasa el mundo del saber judaico de los últimos 3000 años. Hablamos de un océano que abarca aproximadamente 3000 años diferentes tipos de textos, diferentes saberes, diferentes disciplinas, y cada uno tiene un método específico. Tomar una frase cortada y pegarla, tomar de esto una frase, no tiene ningún sentido. Esa frase puede haber estado escrito en un libro, pero no tiene ninguna relevancia. Lo que hablamos hoy en día, la mujer igual que varón tiene la misma función, en todo lo mismo. De hecho, las leyes son iguales y no hay ninguna diferencia para el uno o para el otro. Por lo tanto, debo entender que más que yo quiera una religión, que más que yo quiera orar, que más que yo quiera ayunar, que más que quiera yo vigilar, que ir a retiros, que eso no le sirve de nada si usted no corrige su vida, si usted no vive bajo los parámetros establecidos por el Creador del universo. Sí, perdóneme que sea tan franco, sí, pero las religiones lo que hacen precisamente es eso, distorsionan y sacan al hombre del curso de su vida, ¿sí? Entonces, otra pregunta es,
en la vida anterior una persona mala actúa mal, cuando viene a esta vida le corresponde hacer el bien para rectificar, ¿o cómo es? La respuesta es, en realidad personas buenas o malas no existen. Hay almas que actúan específicamente en una hora del día, en determinado bien o mal. Esto tenemos que verlo como un balance bancario de bien y mal. Todo el tiempo tienes ingresos y egresos, ¿cierto? No hay personas que sean malas. Hay personas que obran hoy bien y mañana mal, y el que pensamos que es malo en realidad tiene muchas otras cosas buenas que nosotros no sabemos. Dios es el juez de la palabra y todo sabe de cómo es el juicio de Dios ante cada persona, y que esto Él lo sabe. Eso estará escrito en todos los libros, pero es algo mucho más complejo de lo que es seguro es que hay propósitos determinados espirituales, que la vida de una persona está para eso, o sea, no para otra cosa, ¿sí? Cómo detectarse. Usted debe detectar cómo notar, o cómo cambiar, o cómo caer en la cuenta que su actitud es errónea, que así no es eso lo que debes hacer, que debes cumplir con un propósito de vida diferente. Muchos pensamos que mi propósito de vida es tal. No, venga, un momentico. ¿Cuál es el propósito que el Eterno estableció como vida? Y usted ya vivió allí, y si vino aquí le toca, debe corregir, porque usted pidió venir. No es que le tocó, no es que lo obligaron a venir, no. Pidió venir a rectificar y pidió las situaciones por las cuales pasar. Algunos pidieron cosas tenaces, ¿sí? Sino que el tiempo, hay muchos ejemplos, sino que en este momento el tiempo no nos da, pero hay muchos ejemplos, un ejemplo así rápido, perdóneme, los niños que sufren de Down, ¿sí? Son almas que pidieron venir así, con esa discapacidad, para ellos poder rectificar su vida pasada, ¿sí? Y de antemano, los padres, o sea, ese niño eligió los padres, y los padres le eligieron a él allá, cuando estábamos con el Creador, ¿sí? Todo eso es pactado y se viene a desarrollar aquí, ¿sí ve? Con el poder, con la ayuda, con la fuerza creadora, ¿sí? Que es la que nos alimenta el alma para poder desarrollar todas estas tareas, ¿se da cuenta? Pero hay millones de casos, ¿sí? Diferentes, ¿sí? Referente a eso, para la persona rectificar. Este es un mundo donde venimos a rectificar, ¿sí? Entonces, por eso no hay almas buenas o malas, ¿sí? Por eso no somos juez. Usted que mira tanto la palabra, las sagradas escrituras, y se basa en su vida entre comillas, pues, porque eso es erróneo. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 1, ¿sí? Entonces, más bien sintonícese en la frecuencia espiritual del Creador y comience a verificar, a mirar su vida y empiece a cambiar, más que estar en una cosa llamada club religioso, lo que sea. El propósito general tiene que ver con los preceptos noágidas y sus derivaciones, y el propósito individual tiene que ver con enfatizar o quitar algún aspecto de eso. No quitarle, ¿sí? Enfatizar o manejar algún aspecto de esos, o sea, no está muy lejos del propósito general, del propósito individual, del propósito que tenemos que hacer. Tu impulso te va a decir no hacer, para permitir la libre elección. No tiene que ver con lo que te gusta, porque no te gusta. No tienes ninguna lucha contra instinto de hacerlo. ¿Te gusta eso? ¿Es lo que te gusta? No lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer dentro del mundo espiritual, y los que no lo quieres hacer, y debes hacer lo que sí quieres hacer. En otras palabras, no es tanto el hacer lo que tú quieres, es hacer lo que debes hacer. No hacer lo que te gusta, es hacerlo porque es el propósito de vida, de cambio evolutivo para ti, ¿sí? Es no pensar como mi naturaleza está. No tengo que hacer nada.
No, eso es el animal, pero el ser humano, como mi naturaleza está, pero tengo prohibido en mi alma moral determinar el bien y el mal por el sistema espiritual. Es un sistema espiritual del alma convergente, el dispositivo espiritual que es mi alma. Otras personas capaces no tienen tanta lucha con esto, pero yo sí, porque estoy advertido de que hay mucho más al respecto. Esto porque uno entiende, a decir tengo afinidad con el violín, pienso que me funciona, es el violín, ¿cierto? No te gusta muy bien, no está mal, pero esto funciona espiritual. Soy bueno para los números. Dios quiere que sea contador. Un contador es muy bueno y sirve mucho en la sociedad, pero eso no es espiritual. Entonces yo tengo más que tener una profesión espiritual que no le sirve para nada, perdóneme, ¿sí? No, mentiras que sí. Le sirve para engañarse y engañar a los demás. Pero en la vida espiritual, a usted lo que le sirve es conocer la voluntad del Creador a través de sus preceptos, vivirlos, corregir precisamente eso que te marca siempre. Puede ser el egoísmo, puede ser la adulación, puede ser la mentira, puede ser el robo, puede cambiar todo eso, la manipulación, todo eso, esas son cosas que hay que cambiar, ¿cierto? Que hay que rectificar, pero hacerlo de una forma adecuada, como el Creador manda, ¿sí? Entonces, otra pregunta, ¿podría dar un ejemplo breve de las funciones espirituales que debemos cumplir en esta vida? La respuesta sería estudiar y observar lo que llama el código Noágida o de los Benei Noa. Me refiero a los 7 preceptos universales y sus derivaciones, que son muchas, ¿cierto? Hay libros como el Código Divino en hebreo o en inglés, y también está en español, o los cursos que se encuentran a través de internet, ¿sí? Sobre el curso de las 7 leyes universales, pero no tiene que volverse o hacer parte de nada, ¿sí? Que entonces por eso tiene que ser parte de esto, de esta institución, de esta comunidad. No, usted no tiene que ser parte de nada, ¿sí? Además de eso, hay propósitos individuales, no como género humano, como parte de género urbano, sino como individuo. Eso lo acabará, pero una cosa es desvinculado, diferente de otra cosa. Esto estamos hablando, ¿sí? Si una persona tiene una tendencia natural, algo está prohibido, los códigos de bagaje. Al general, si una persona tiene tendencia a robar, ¿eso quiere decir que el propósito de Dios es que robe? No. Tengo la tendencia que uno dirá, ¿a cómo tener la tendencia? ¿Sí? Tener el deber más que cualquier otra persona de evitar que esa tendencia se transforme en una emoción de vida y menos en una acción, ¿sí? Me refiero a qué? A que si su tendencia siempre a lo malo, a la mentira o algo, debe entender que eso llega a un punto de perjudicar impresionantemente a esa vida, a esa alma. Por lo tanto, yo tengo que evitar eso y empezar a trabajarlo para que eso no perjudique no solamente mi vida, sino también la de otros. Por una mentira han matado a muchos, ¿sí ven? Y han hecho matar a un poco, ¿sí? Para eso son las guerras, para hacer matar un poco, ¿verdad? ¿A través de qué? De una mentira. Entonces, en primer lugar, este es un entorno que valide y tiene que habitar un entorno social, ¿sí? Que no se valide, o sea, que seas paria dentro de eso para que no lo hagas por vergüenza. En otras palabras, entiende que tú y yo somos personas de paso. Todos estamos de paso. Entonces, debo entender que hay propósito de vida universal y hay propósito de vida natural. Entonces yo tengo, para poder entender lo natural, que es lo mío, tengo que entender, conocer y entender el propósito de vida universal para poder entender mi vida natural, ¿sí? Por eso la importancia del conocimiento. El conocimiento se hace a través de estudio, pero no es que haga parte de una comunidad, no. Estudie,
lea, instrúyase, ¿verdad? Hay mucho contenido en la Torá que te va a ayudar a hablar de la bondad y de la ponderación, de la propiedad individual y del delito, de arrancarla del otro y todo eso. O sea, el propósito individual. Y es como tienes esa vulnerabilidad que está prohibida y tienes que alejarte más que todo eso. Y así podría transportar a todas las cosas. Ahora el tema del robo es muy gráfico que vemos allí en las Sagradas Escrituras. Sí, como tal, entonces podemos aprender muchísimas cosas referente a través de estos libros sagrados, pero tenemos que aprender a discernir, o sea, entender que han sido escritos hace miles de años, no los 3000 años o los 5 que un día nos dijeron, eso tiene miles de años. ¿Sí? Y como tal, entonces durante todos estos siglos le han metido la mano, ¿sí? Han ponderado, han escrito allí que Dios dijo sin decir, y que Él mandó sin mandar, y que esto es pecado y que esto es tal. En ningún texto real, ¿sí? De lo que tiene allí el pueblo judío, el pueblo de Israel, se habla de pecado. Eso es transgredir una ley, transgredir una norma, ¿sí? Pero no habla de pecado, nunca. Entonces que por eso llegará el castigo. Entonces precisamente todos estos libros, todos estos textos te van a ayudar a tener conocimiento, pero debes tener entonces claro a quién le está hablando, quién lo está hablando, ese escritor tiene inclinación hacia qué, todas estas cosas, ¿sí? Porque realmente a nosotros o a la gente le han dicho que eso fue inspirado por el Espíritu Santo. Y la verdad, perdónenme con todo el respeto y el amor se los digo, nada más lejos de la realidad que eso, no hay más lejos que eso. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar miles de contradicciones en esos libros. ¿Sí? Unos tienen más, otros menos. Perdóneme, ¿sí? Que le diga eso. Y uno dice, pero ¿por qué se va a contradecir si es la palabra de Dios? Hay cosas que Dios dijo, pero a eso le han aponderado miles de cosas que no son. Entonces, como tal, entiéndalo de una vez. Porque yo les digo, es mejor apartar la religión para un lado y empezar, conozcan los preceptos, con temor y con reverencia cúmplalos, sin necesidad que haga parte de nada, porque no es que todo sea mentira, pero sí por ahí un 99%. ¿Sí? Entonces deduzcan, ¿sí? Deduzcan. Todo eso hay que replantearlo, porque si fuese inspirado por un Espíritu Santo no tiene contradicciones, ¿sí? Y desde que Dios, según eso, pues según esos textos, desde que Dios se contradiga, que primero dice una cosa y después dice lo contrario, desde ahí pare de contar, ¿sí? Que simplemente los teólogos, entienda que es teólogo, ¿sí? Que es una rama de la filosofía. Los teólogos dicen que tal cosa, y de la rama de la teología existe una cantidad de ramas que se desprenden que defienden el evangelio. Todo eso es que delante del Creador, yo les digo, no vale nada, no interesa nada de eso, ¿sí? Entonces, ya para culminar, podemos decir entonces que miremos esta pregunta, en el manejo del alma, de ese camino que debemos aprender. ¿Qué pasa con el aborto? ¿Qué pasa con el alma del abortista? ¿Qué pasa con el alma abortada? Son dos cosas diferentes y en primer lugar hay que poner mucho contexto. Es mucho más complejo, pero esta parte normativa que tiene que ver con la parte conceptual, en dos casos permite el aborto incluso en el 9º mes. Cuando corre peligro de la vida de la madre y en caso de la violación entre 4 y 12 semanas. En primer lugar,
acá hablamos de otro tipo de aborto que no son estos casos, es otra cosa. Y se quedó embarazada y quiere tocar cero. En ese caso está prohibido. Génesis habla del alma del hombre dentro, quién es el hombre de tu nombre, quién es la persona dentro de la persona. El centro administra la madre, y dice el Talmud, y acá vemos la prohibición de abortar, sí. No en los casos que dijimos. Ahora vamos a hablar del caso del que aborta, el que hace la acción, el médico, quien sea. Lo que nos importa es el alma que bajó y fue asesinada. Una persona asesinada tiene otro tratamiento. Hablamos de lo que decidió. Obviamente que todo médico, todo administrativo, todo lo que está vinculado debe negarse a hacerlo. De hecho, se llama objeción de conciencia. No solamente con lo que no ocurrió, que lo echen del trabajo, con él no pueden hacerlo, incluso a riesgos de su propia vida, no pueden alucinar, arriesgar su propio trabajo, y hay lugares enteros que se están destacando por objeciones de conciencia. Mire, yo les digo, ya culminamos con esto, mira, en ningún caso, entiéndalo bien, desde la perspectiva divina, en ningún caso es aceptado el aborto por parte del Creador, porque viene el alma, esa alma viene a corregir, ¿sí? A aprender. Ahí no matan un niño, ahí suspenden un plan evolutivo de parte del Creador. O sea que ahí esa gente, esa persona, esos individuos como tal, los que están tanto el accionador como el accionante, están yendo en contra de una voluntad divina, y eso es algo muy serio, ¿verdad? Tanto para el uno como, no, mejor dicho, para todos es muy serio, muy delicado. No se debe hacer bajo ninguna circunstancia. El hombre es el que siempre ha querido ser Dios. Entonces yo le digo en qué forma pueden matar y cuándo pueden matar, ¿sí? Cuando tiene tantas semanas, lo puede matar. Y cuando no, no. O sea que es vida hasta antes, no es vida hasta antes de semanas. Y después de tantas vidas, si es semana, si es vida. Y después de tantas semanas, si es vida. No. Vida es vida, plan evolutivo es plan evolutivo, ¿sí? Entonces, como tal, eso va a traer consecuencias serias, ¿sí? El hombre ha querido, mire, que la pena de muerte, que la pena de esto, que él mismo ha instituido leyes, ¿sí? Pero las leyes son necesarias, son normas, pero se han creado unas leyes para ellos, ¿cómo les digo yo? Para que ellos puedan tapar, en cierta forma, para que no se vea tan cruel tal decisión. Entonces, bajo una ley, entonces eso es orden, y la ley se ejecuta y ya. Pero eso delante del Altísimo no debe ser, no puede ser, y no debemos hacerlo, ¿cierto? Para nada, precisamente porque va a traer consecuencias a todos los actores, ¿verdad? Entonces, espero haya quedado claro estas últimas preguntas. Las leí textualmente, algunas están como un poco enredadas, pero por favor, discúlpenme. La idea era que ustedes conocieran cuál es el concepto, la perspectiva que tiene el pueblo de Israel acerca de las vidas pasadas, o acerca de la transmigración de las almas, o acerca de la reencarnación. De acuerdo a lo que hemos podido analizar, vemos que ellos saben de antemano que sí hay transmigración de almas. De hecho, los mismos textos sagrados hablan muchísimo de eso. Si usted va tanto en el uno como el otro, si usted va al Antiguo Testamento, que llaman, usted encuentra que Elías fue llevado en un carro de fuego, que encuentra usted muchas historias de gente que no solamente fue, sino que volvió.
vemos a Enoc, vemos a Elías, vemos a muchos y tal. En el Nuevo Testamento vemos también cuando un día el Maestro Jesús le preguntan, díganos quién es Juan el Bautista, el que está en la cárcel, y Jesús, el Maestro, les dijo, ¿quieren saber quién es Juan? Juan es el Elías que había de venir. ¿Sí? ¿Qué les estaba diciendo? Que Elías había venido hacía más de 3000 años, había estado allí, ¿sí ve? Y que ahora Juan, que estaba allí, que lo tenían presente, había venido con el espíritu, con el alma de Juan, ¿sí? ¿Está hablando de qué? De la reencarnación, ¿sí? De la transmigración de las almas. Si no le quiere decir transmigración, si no quiere decirle reencarnación, transmigración de las almas. Había transmigrado, esa alma había transmigrado en Juan, ¿sí? En el cuerpo de Juan. No es que haya venido cuando Juan estaba grande, no. Vino, nació, desde antes del venir, vino, nació, ¿tá? En calidad de Juan. Y así hay muchos ejemplos de la transmigración de las almas, ¿cierto? Y está entonces contemplado en lo que llaman las Sagradas Escrituras. Esto entonces nos puede dar como conclusión de que ellos son conocedores, ¿sí? De la transmigración de las almas o de la reencarnación. Todo el pueblo judío les enseñan estos en las escuelas donde les enseñan la Torá. Espero haya quedado claro todo esto y queremos darle gracias por haber estado con nosotros. Esperamos nuevamente poder volverlo a hacer la próxima semana, conociendo y aprendiendo más y más de todos estos temas maravillosos. Mientras tanto, el Eterno les bendiga grande y abundantemente. Bendiciones y shalom, 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 shalom.